recibí un mensaje frustrante de mi hermana por WhatsApp: dejé a tu hija discapacitada en tu casa. El pánico me invadió. Corrí a casa, aterrada, solo para encontrar a mi hija llorando desconsolada, sentada sola afuera de la casa. Ese fue el punto de quiebre. Ya no podía confiar en mi hermana para cuidar a mis hijos. Era hora de mostrarle lo que realmente significa la familia. Mi nombre es Amanda, tengo 43 años. Hornear es mi pasión. Desde que era niña, experimentar en la cocina ha sido mi pasatiempo favorito. Pensarías que ya sería una experta, ¿verdad? Bueno, no quiero presumir, pero más o menos lo soy, excepto cuando se trata de los pasteles chifón. A mis hijos les encanta burlarse de mí por eso. Mamá, tu pastel chifón está tan seco. No te preocupes, te ayudaremos la próxima vez. Pero cuando se trata de muffins, soy una estrella. Los amigos de mis hijos siempre dicen: ojalá fueras nuestra mamá. Mientras tanto, mis propios hijos solo sonríen con suficiencia, como diciendo: sí, esa es nuestra mamá. Estos pequeños momentos de bromas juguetonas y alegría hacen que la vida familiar sea especial, o al menos eso pensaba yo. Sin embargo, mi hermana Katy tenía una idea muy diferente de lo que significa la familia. Todo comenzó hace unos años, durante las vacaciones de primavera, cuando mi familia visitó la casa de mis padres. Estábamos viendo televisión cuando Katy de repente soltó: últimamente, hay tantos niños con discapacidades del desarrollo. Me pregunto por qué. Su comentario fue tan desconcertante como fuera de lugar. La televisión ni siquiera estaba hablando de discapacidades, y todos, incluyendo a mi mamá y a mi esposo, la miraron, confundidos. ¿Qué pasa con ese comentario de repente?, le pregunté. Ella respondió: el hijo de una colega fue diagnosticado recientemente con una discapacidad del desarrollo. Aparentemente, los niños que son inquietos o tienen dificultades académicas podrían caer en esa categoría. No sé mucho al respecto, pero honestamente, creo que Sara también podría tener una. Me quedé atónita. Sara, mi sobrina, siempre me había parecido una niña perfectamente normal. ¿Por qué pensaría Katy eso? ¿Por qué piensas eso?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Bueno, comparada con Ken, no es tan lista. Sus habilidades lingüísticas están poco desarrolladas, y parece que tiene mala memoria o algo así, insistió Katy. Mi esposo y yo intercambiamos miradas incómodas. Ninguno de nosotros éramos expertos en discapacidades del desarrollo, pero nada de Sara nos había parecido raro. Katy, sin embargo, parecía obsesionada. No lo entiendes, Amanda, dijo, frustrada. He estado investigando sobre discapacidades del desarrollo. Sé de lo que hablo. En ese momento, lo ignoramos, pensando que Katy consultaría a un médico si realmente estaba preocupada. Pero cuando llegó el verano, su tono había cambiado, y de manera alarmante. Lo sabía. Sara sí tiene una discapacidad del desarrollo, declaró Katy en otro encuentro familiar, con un tono inquietante de triunfo, como si hubiera resuelto un misterio. ¿La llevaste al médico?, preguntó mamá, con voz preocupada. No, no era necesario. Tengo pruebas, dijo Katy con aire de superioridad. Mamá frunció el ceño. Deja de hablar como si fuera una criminal. Pero Katy insistió. Sara empieza la primaria el próximo año, y aún no sabe escribir el abecedario. Está en kinder. Eso es completamente normal, dije. Incluso mi hija, que ya está en la escuela, tiene dificultades con algunas letras. Bueno, eso es porque tu hija sale a ti, replicó Katy, con una sonrisa triunfante. Su esposo, Tim, intervino. Tal vez tu hija también tiene una discapacidad del desarrollo. Como madre, como hija. La ira se encendió dentro de mí, pero me la contuve. Los niños se desarrollan a su propio ritmo. No hay necesidad de apresurarlos, dije con firmeza. Pero Katy no quería escucharlo. Quien ya sabía escribir el abecedario hace mucho, insistió, comparando a Sara con su hermano mayor, que siempre había sido excepcionalmente brillante. Quien tiene 3 años más, le señalé. Es injusto compararlas. Tim se burló. Bueno, desde una perspectiva médica, Sara claramente tiene una discapacidad del desarrollo. Lo miré, atónita. ¿Perspectiva médica, Tim? No eres doctor. Estaba claro que Katy y Tim se habían convencido de que Sara era deficiente, solo porque no cumplía con los estándares imposiblemente altos que habían puesto para Ken. No solo era frustrante, sino desgarrador. Tim siempre se jactaba de su inteligencia, comparándose constantemente con sus hermanos, quienes se habían graduado de una universidad nacional. De alguna manera, se había convencido de que su éxito académico era igualmente impresionante, aunque había reprobado el examen de admisión y terminó asistiendo a una universidad privada, no por elección. Ahora,
Dirigía un supermercado, pero aún insistía en que era tan brillante como sus hermanos. Si estás pensando, ¿de qué está hablando? No estás solo. Más tarde me enteré de que Tim era algo así como un marginado dentro de su propia familia, lo que tal vez explicaba su necesidad constante de probarse a sí mismo, pero su comportamiento no se detenía ahí, se extendía a cómo él y Katy trataban a su hija, Sarah. Un día, mi esposo Mike sugirió cautelosamente, tal vez un profesional debería evaluar a Sarah, podría ayudar a aclarar las cosas. Oh, ya he consultado a profesionales, respondió Katy rápidamente. Por un momento, el silencio se apoderó del ambiente, y la pregunta colectiva parecía flotar sobre nosotros. ¿Qué quieres decir con profesionales?, preguntó Mike. Bueno, he visto programas de salud en la televisión, dijo Katy de manera muy segura. Sus observaciones coincidían exactamente con los síntomas de Sarah, así que debe ser preciso. Todos suspiramos exasperados. Tim respaldó a Katy. Sí, esos programas son muy informativos. Un colega mío vio uno. Llevó a su hijo al médico y el diagnóstico coincidió perfectamente. Es un tema serio. Finalmente, mamá ya no pudo más. La televisión es solo televisión. Deja de usarla como fuente de consejos médicos. Si realmente estás preocupada, lleva a Sarah a un médico de verdad. Mantente al margen de nuestra manera de criar, respondió tajante. Qué agudas están todas. Son unas ignorantes, gritó Katy, saliendo dando un portazo con Tim y Ken, dejando a Sarah atrás sin decir palabra. Mamá suspiró profundamente. Si van a actuar tan altivas, lo menos que podrían hacer es cuidar adecuadamente a Sarah. Mientras tanto, Sarah jugaba con mi hija, su típica sonrisa brillante en el rostro, pero mientras la observaba, noté algo, de vez en cuando, su sonrisa se desvanecía, reemplazada por una mirada fugaz de tristeza. Debió haberse dado cuenta de que su familia se había ido sin ella. Esa sonrisa valiente me rompió el corazón. Sarah no debería cargar con el peso de nuestros fracasos como adultos. Estaba más segura que nunca de que no tenía una discapacidad del desarrollo. Simplemente era víctima de la negligencia y el favoritismo. Más tarde ese día, Katy y Tim regresaron a casa de buen ánimo, con bolsas de compras en las manos. El rostro de mamá se oscureció. ¿Suelen dejar a Sarah cuando van de compras? Solo la dejamos en casa. ¿Cuál es el problema? Katy encogió los hombros. El problema es que no dejan a Ken. ¿Por qué tratar a Sarah de manera diferente? La voz de mamá era firme pero tranquila. Es que no escucha, así que le estamos enseñando disciplina, argumentó Katy. Disciplínala si es necesario, pero no la abandones sin más, sin explicación. Eso es cruel, replicó mamá. Tim intervino defensivamente. Nosotros le damos comida adecuada y una buena educación. ¿Por qué sigues criticándonos? Esa es lo mínimo que se espera de los padres, respondí tajante. Actúan como si fuera un gran favor. Esto es un asunto familiar. Mantente al margen. Amanda, el tono de Tim era cortante. Sarah también es mi familia, respondí. Es mi sobrina. Si está siendo maltratada, no me voy a quedar callada. Mis palabras parecieron dar en el clavo. Katy y Tim evitaron mirarme. Su silencio hablaba por ellos. Si sospechas que Sarah tiene una discapacidad del desarrollo, dejarla sola es aún más irresponsable, agregó Mike. Por eso le estamos enseñando a quedarse sola en casa, dijo Katy, golpeando la mesa con la mano. La discusión se prolongó por horas, sin llegar a ningún lado. Finalmente, Katy y Tim se fueron temprano al día siguiente, acortando su visita. Durante su estadía, su favoritismo hacia Ken era dolorosamente obvio. A la hora de la comida, si servían camarones, los favoritos de Ken, Katy y Tim le ponían porciones extra en su plato, incluso tomando de los de Sarah. Sarah, claramente acostumbrada a este trato, nunca protestaba. En lugar de eso, simplemente respondía con una mirada resignada. El mismo patrón se repetía de otras maneras, promesas de nuevos juguetes y juegos para Ken, mientras Sarah quedaba excluida. Todas las conversaciones familiares giraban en torno a los logros de Ken, dejando a Sarah sentada en silencio al margen. Fue desgarrador ser testigo de ello. Un día, Katy apareció sin previo aviso con Sarah. ¿Puedes cuidar de ella solo por hoy?, me pidió. Incluso Sarah parecía confundida por la solicitud repentina. Me miró y dijo suavemente, podría ir a jugar al parque en su lugar. Sin hacer demasiadas preguntas, aceptamos cuidarla. Más tarde esa tarde, cuando Katy regresó, parecía disculparse. Gracias por cuidar a Sarah, dijo. ¿Por qué el aviso tan tarde?, le pregunté. Oh, Ken tuvo amigos, mamás que son todas doctoras y abogadas. Ya sabes, sería incómodo tener a Sarah cerca.
Me quedé atónita. ¿Te avergüenzas de tu propia hija? Es que no encaja con esas familias. ¿Qué puedo hacer? Dijo Katy riendo, como si fuera una broma. Esa no es excusa, respondí firmemente. No importa si Sara tiene una discapacidad o no. Ella es tu hija. Debería ser su mayor apoyo, no su mayor crítica. La sonrisa de Katy desapareció. Solo has criado un hijo. No me des lecciones, dijo, tirando de Sara por el brazo y saliendo. Estos patrones continuaron. Katy y Tim solían dejarnos a Sara durante largos periodos mientras llevaban a Ken a salidas elaboradas. Llegaban tarde a recogerla, no pedían disculpas, y actuaban como si no pasara nada. Sus acciones solo reforzaron mi determinación de intervenir. Sara merecía algo mejor que lo que le tocó, y yo iba a hacer todo lo posible para asegurarme de que lo tuviera. Te dije que llamarás antes de venir, ¿verdad? ¿Y por qué no respetaste el horario acordado? Mi tono era más agudo de lo habitual, incluso frente a Sara. No pude evitarlo. Estaba furiosa. Oh, no seas tan exigente, respondió Katy con indiferencia. ¿Estamos aquí para recogerla o no? Eso ya lo sabemos, respondí bruscamente, pero no puedes dejarla así, sin más, sin una planificación adecuada. ¿Qué te pasa últimamente? Siempre tan irritada. ¿Será la menopausia? Dijo Katy con tono sarcástico. Con una sonrisa burlona, Tim estalló en una risa fuerte, encontrando la observación de Katy sumamente graciosa. Yo apreté los puños, luchando por mantener la calma. Ustedes dos son increíbles. Sigo repitiéndolo, tienen que repensar cómo están criando a sus hijos. Ya lo estamos pensando, respondió Katy rápidamente. Por eso Ken está involucrado en tantas actividades, a diferencia de tu hija, que no hace nada. Respetamos los deseos de nuestra hija porque ella dijo que no quería participar en esas cosas. Bueno, también estamos respetando los deseos de Ken, ¿verdad, Ken? Katy se giró hacia él. Ken asintió débilmente, su sonrisa forzada traicionando sus verdaderos sentimientos. ¿Ves? Dijo Katy triunfante, hasta Ken está de acuerdo. Suspiré profundamente, estoy cansada de repetir lo mismo. Está bien, solo lleven a Sara y váyanse. Katy agarró a Sara del brazo, prácticamente arrastrándola hacia el auto. Tim no dijo una palabra mientras encendía el motor, dejándonos ahí, sintiéndonos derrotadas una vez más. Al día siguiente, mientras estaba de compras, recibí un mensaje de Katy. Oye Amanda, ¿quieres a Sara, verdad? Confusa, respondí, claro que sí, es mi sobrina, ¿por qué preguntas? Su respuesta me dejó sin palabras. Genial, perfecto, considérala tu hija ahora. La dejé en tu puerta, no vi a nadie en casa, así que apúrate, puede que esté llorando sola. Me quedé congelada en medio de la tienda, leyendo el mensaje una y otra vez, incrédula. ¿Será una broma? La llamé de inmediato, pero su teléfono estaba apagado. El pánico se apoderó de mí, dejé el carrito y corrí a casa. Cuando llegué, mi corazón se hundió. Sara estaba sentada en el suelo frente a la puerta, llorando desconsoladamente. Su rostro estaba enterrado en sus manos y su pequeño cuerpo temblaba de sollozos. Sara, corrí hacia ella, abrazándola con fuerza. Ella se aferró a mí desesperadamente, con las lágrimas empapando mi hombro. Está bien, cariño, estoy aquí. Ni siquiera fue necesario preguntar. Estaba claro lo que había pasado. Katy la había abandonado. Las llamadas a los teléfonos de Katy y Tim no fueron contestadas. Habían cortado contacto deliberadamente. A través de sus lágrimas, Sara susurró, tía, no quería quedarme así. La abracé con fuerza, mi ira hacia Katy y Tim hirviendo por dentro. ¿Cómo podían ser tan crueles? En ese momento, me prometí a mí misma, y a Sara, que la protegería. Ella no merecía esto. En menos de una semana, mi esposo, mi mamá, mi suegra y yo fuimos a la casa de Katy para confrontarlos. Llevamos papeles legales para formalizar la adopción de Sara. Nuestro plan estaba claro, Sara sería nuestra hija. Para nuestra sorpresa, Katy y Tim aceptaron sin mucha resistencia. Menos carga para nosotros, dijo Katy despectivamente mientras firmaba los papeles. Su falta de remordimiento me enfureció, pero me contuve. El bienestar de Sara era mi única prioridad. 3 meses después, Katy apareció en nuestra casa de manera inesperada. Queremos a Sara de vuelta, dijo, como si los últimos meses nunca hubieran pasado. ¿De qué estás hablando?, pregunté incrédula. Es una genio, exclamó Katy. Acabo de enterarme de que ganó un concurso de arte. Su pintura fue exhibida en el banco. Ni siquiera sabíamos que le gustaba dibujar. No pude evitar reírme de la ironía. Claro que no sabían, porque nunca prestaron atención.
Ese concurso, lo envié yo misma. Su escuela infantil ha estado alentándolos a fomentar sus talentos durante años, pero ustedes los ignoraron. El rostro de Katy se sonrojó de vergüenza. Bueno, ya no importa, solo devuélvanmela. Negué con la cabeza. No es tan simple. La adopción está finalizada. Sara es nuestra hija ahora, pero si ella quiere regresar con ustedes, no la voy a detener. Me elegirá a mí, dijo Katy con suficiencia. Llamé a Sara a la habitación. Cuando vio a Katy, dudó, luego se aferró a mí. Mamá, dijo suavemente, un nombre que había empezado a usar, fusionando mamá y tía. Katy intentó alcanzarla, pero Ken se puso frente a su madre protectivamente. Ken, ¿qué haces aquí? ¿No tienes clases?, exigió Katy. La voz de Ken temblaba mientras respondía. Ya no quiero ir a clases, las odio, odio todo lo que me haces hacer. Katy intentó regañarlo, pero yo la detuve. ¿No lo entiendes? Tus hijos no quieren lo que les estás forzando. Estás tan enfocada en las apariencias y logros que has ignorado por completo su felicidad. Katy se quedó allí, sin palabras. Solo vete a casa, dije firmemente. Has perdido el derecho de llamarte su madre. En los años que siguieron, nuestra dinámica familiar floreció. Sara, Ken y nuestra hija se hicieron muy cercanos, formando un vínculo más fuerte de lo que podría haber imaginado. Ken se mudó con mi madre, y Sara prosperó en nuestra casa, siguiendo su pasión por el arte. Aunque el camino fue desafiante, valió la pena cada paso. Nuestro hogar de dos familias estaba lleno de amor, risas y la alegría de ver a los niños crecer en sus talentos únicos. Mientras tanto, Katy y Tim se aislaron, cargados con las consecuencias de su egoísmo. Nuestras vidas no eran perfectas, pero estaban llenas de lo único que realmente importaba, la familia.